Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Leamos. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. El tema de hoy es que tus lágrimas se conviertan en oración, o cuando tus lágrimas se convierten en oración. Todos hemos pasado por momentos de lágrimas, por tiempos de dolor profundo. Todos pasamos por problemas, por angustias, traiciones, muerte de seres queridos, enfermedades, debilidad, escasez, preocupaciones, situaciones difíciles. Muchas veces en nuestra vida espiritual vemos cuántas falencias, cuántas cosas que no están como quisiéramos que estuvieran. ¿Cuántas veces en la obra de Dios, y esto principalmente los que somos llamados a servirle a Dios, realmente por lo regular lloramos continuamente porque por la dureza de los corazones o porque no vemos lo que quisiéramos ver muchas veces? En fin, hay muchos motivos por llorar. Yo creo que si ahorita les preguntara a cada uno de ustedes si recuerdan alguna etapa en sus vidas en las que lloraron, en las que estuvieron con aquel dolor del alma, todos tenemos muchas experiencias. Incluso podría ser que en la actualidad, en este momento, en este día, tengamos muchos motivos para llorar, muchos motivos para estar tristes. Y hermano, nuestras lágrimas no son señal de derrota, sino son una oportunidad para acercarnos más a Dios. Nuestras lágrimas, muchas veces creemos que llorar es una señal de debilidad, o muchas veces se nos enseña, y más en estos países, así como Guatemala, se les dice a los hombres no lloran, y los pobres muchachitos a veces están tragando las lágrimas. No, los hombres no lloran. Pero realmente hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos lloramos. Es parte de nuestra debilidad, es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra fragilidad. Y gracias a Dios por eso, porque no somos robots. Pero hermanos, en este pasaje estamos leyendo acerca de una mujer llamada Ana. Ana era una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que amaba a Dios en una época bien terrible. Fíjese que cuando uno estudia la Biblia y uno lee en Primero de Samuel, el ambiente era oscuro porque venían del libro de Jueces, una época donde cada uno hacía lo que bien le parecía, una época en la que el pueblo de Israel se apartó de Dios y comenzó a adorar ídolos. Pero en medio de ese ambiente tan terrible, había una mujer que amaba a Dios y esa era Ana. Pero Ana sufría profundamente. Fíjese que Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana. Y este hombre Elcana cometió el error que cometieron muchos en el Antiguo Testamento, que llegó a normalizarse en aquellas sociedades antiguas, y era tener más de una esposa. Dios diseñó solamente un hombre y una mujer en el matrimonio. Dios no puso 5 Evas para un Adán o 5 Adanes para una Eva. El diseño de Dios siempre es perfecto. Él hizo al hombre, a la mujer, Él estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero en aquella época, en esas sociedades antiguas, los hombres cometieron este error y, repito, llegó a normalizarse que tuvieran varias esposas, y por tener más de una esposa tuvieron grandes y terribles problemas. Por eso uno mira cómo lo que Dios establece siempre es perfecto. Pero entonces, ya teniendo esta idea, quiero que leamos el versículo 2. Probablemente nunca han escuchado esta historia o pocas veces. Dice en el versículo 2, hablando de Elcana: y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En esas sociedades antiguas y en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, no tener hijos era la peor tragedia para una mujer. Era considerada como maldita, era terrible, realmente era un estigma que una mujer no pudiera tener hijos.
Y Ana sufría, Ana lloraba, porque aparte de ser estéril, que ya era un motivo suficiente para estar triste y para llorar, a su alrededor todo el ambiente lo hacía más terrible. Leamos el versículo 3. Dice: y todos los años aquel varón, o sea, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero mire el versículo 6. Y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no la había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. No sé si entendió este pasaje, pero esta mujer llamada Penina, la otra esposa de Elcana, esta mujer se burlaba de Ana, la humillaba, la menospreciaba, la irritaba, la entristecía, le recordaba su desdicha, se burlaba de ella. Y hermanos, ¿cuánto habrá sufrido Ana y cuántos años habrá vivido así? Porque cuando uno lee aquí de un versículo a otro pueden pasar años. Y si aquí dice que Penina tenía varios hijos y varias hijas, se puede entender que esto fue de años, el sufrimiento que esta mujer llevaba en lo profundo de su corazón. Era un sufrimiento terrible, era una situación real y que duró por muchos años. Y pensando en esto, hermanos, meditaba cuántas etapas en la vida pasamos en las que el sufrimiento es real, el dolor, la angustia o la frustración llegan a nuestras vidas. Cuántas veces el dolor del alma es tan intenso que incluso hasta se va el apetito. Aquí en el versículo 7 que leímos, dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. No dice lloró y no comió, sino lloraba y no comía, o sea, era algo continuo. Aquí vemos ese sufrimiento tan terrible en la vida de Ana. Y hermano, ¿cuántas veces nos ha pasado así? Cuando el dolor es profundo, cuando la tristeza es profunda, cuando la situación se está agravando cada vez, ¿cuántas veces nos pasa que se nos va el apetito? No sé si a usted le pasa, pero yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando el dolor es tan intenso, uno no quiere comer. Y aunque a uno le dicen: mira, te voy a hacer tu plato, el favorito tuyo, lo que más te gusta, es que uno siente que de aquí no pasa, no hay apetito, no hay ganas de comer. En el caso de Ana, la situación se iba agravando a través del tiempo, porque ella seguía sin tener hijos mientras los años iban pasando. Y hermano, a esto agreguémosle que ella amaba a su esposo Elcana y su esposo no comprendía su sufrimiento, él no comprendía por qué lloraba ella. Leámoslo en el versículo 8. Dice: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, este hombre la cuestionaba. Parecía como que Ana estaba exagerando, según él. Como que: Ana, ¿para qué llorabas? Y de todos modos él tenía la autoestima bien alta, ¿verdad? Él era mejor que 10 hijos. Él no comprendía por qué ella estaba tan dolida, por qué ella lloraba de esa manera. Y hermano, muchas veces cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando estamos con ansiedad, cuando estamos con tristeza, muchas veces somos incomprendidos. Muchas veces, aunque las personas tal vez piensen que nos comprendan,
De todos modos, no pueden comprendernos en totalidad, porque hay gente que puede decir, yo lo comprendo porque yo estoy pasando lo mismo, o yo ya pasé eso. Pero realmente, hermano, cada vida es diferente, cada situación es diferente de una persona a otra. Realmente como seres humanos tenemos limitaciones. Yo no puedo comprender al 100% a una persona que está sufriendo, incluso si yo ya lo he vivido, si yo ya lo he pasado. Mis circunstancias no son las mismas que las de esa persona. Y muchas veces debemos tener el cuidado, porque cuántas veces nosotros juzgamos a las personas porque están tristes o porque están llorando, y muchas veces podemos, en lugar de ser compañeros de ellos, en lugar de ser consuelo para ellos, ¿cuántas veces lo que hacemos es hacerlos sentirlos culpables? ¿Por qué se sienten débiles? ¿O por qué están llorando? ¿Por qué no tienen fe? Y hermano, eso no debe ser así. Pero ¿cuántas veces pasamos tiempos así? Y hermano, Ana estaba allí incomprendida. No había consuelo para ella de parte de Elcana, su esposo. Y repito, aunque estemos rodeados de personas y aunque las personas nos quieran comprender o nos comprenden un poquito, realmente Dios usa a las personas para consolar nuestras vidas. Pero hermano, el consolador por excelencia es Dios, porque Él sí puede penetrar a lo más íntimo del corazón. ¿Cuántas veces cuando estamos en situaciones tan terribles, la gente nos puede dar palabras de ánimo y se les agradece por ese amor, por esa empatía, porque muchas veces con la gracia de Dios nos hablan? Pero ¿quién puede penetrar al corazón dolido, hermano, más que Dios? ¿Quién puede penetrar a ese corazón que muchas veces está llorando, que muchas veces está en agonía, que muchas veces solo mira oscuridad a su alrededor? ¿Quién puede penetrar sino solo Dios? Y hermano, en esos tiempos, ¿cuántas veces podemos sentirnos solos o podemos sentirnos incomprendidos? Pero el secreto está en convertir nuestras lágrimas en motivo de oración. Y ese es el tema principal de esta mañana. Ese es el tema que quiero que nos enfoquemos principalmente, aunque vamos a ver más cosas acerca de la oración. Pero veamos este ejemplo en Ana. En medio del dolor, ella no se alejó de Dios. En medio del dolor, ella no se apartó de Dios. Ella no se amargó. Ella no cuestionó a Dios. Ella se humilló delante de la presencia de Dios. Ella oró. Ella derramó sus lágrimas delante de Él. A través de los años hemos visto personas que cuando vienen los días difíciles, que cuando vienen los incomprensibles, que cuando vienen los malos diagnósticos, que cuando viene la muerte de seres queridos, que cuando viene alguna tragedia, que cuando vienen situaciones que no esperamos, ¿cuántas personas, en lugar de aferrarse más a Dios, en lugar de buscar más a Dios, en lugar de reconocer su necesidad de Dios, se apartan de Dios, le dan la espalda a Dios? Y hermano, ¿quién pierde? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Dios sigue en esta misma mañana. Él está siendo adorado y glorificado por seres celestiales, por su iglesia en este mundo, por la creación. Él, hermano, Él no necesita de nosotros, somos nosotros los necesitados de Él. Y aquí en el versículo 10, que fue el primer versículo que leímos, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando habla aquí de amargura, se refiere a dolor profundo. No se refiere a que estaba así: Señor, ¿por qué lo permites? Sí, Señor, si yo te amo, yo te busco. No, Señor. ¿Cuánta gente se pone a pelear contra Dios? Pero aquí no habla de ese tipo de amargura, sino habla de que su alma estaba con un dolor tan profundo, donde no había alegría, donde no había gozo, donde estaba realmente atribulada. Y en la amargura y el dolor, entonces pueden pasar dos cosas: o nos alejamos de Dios o nos acercamos más a Dios. Y Ana hizo lo correcto. Derramar nuestro corazón delante de Dios es el lugar más seguro. Allí, hermano, en la presencia de Dios,
Qué maravilloso es poder derramar nuestras lágrimas, poder decirle que nos duele, qué es lo que nos hace sufrir, qué es lo que nos hace llorar, cuáles son nuestras tristezas. Allí no hay pérdida, sino hay ganancia, porque Dios nos comprende, porque Dios nos ayuda, porque Dios nos auxilia, porque Dios nos oye. La Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye. Y es que ese es nuestro Dios, hermano. Qué precioso saber que cuando venimos así como hoy, como esta mañana, a presentarnos delante de Dios, no le estamos hablando a la silla, no le estamos hablando a las paredes o al techo, estamos hablando con el Dios omnipotente, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Podemos hablarle tal como somos, podemos derramar nuestro corazón delante de su presencia. Y hermano, Dios es tan fiel. Él cambia las situaciones, y aquellas situaciones que no cambian, Él nos da la victoria interna y la fortaleza sobrenatural para enfrentarlas. Es que Dios es maravilloso. Hermano, que nuestras lágrimas no se desperdicien, convirtámoslas en motivo de oración. ¿Qué es lo que hoy te hace llorar? ¿Qué es lo que hoy tal vez nadie sabe tus lágrimas? Tal vez nadie conoce tus lágrimas, pero Dios sí las conoce, y para Dios son importantes, y para Dios son especiales. Nuestras lágrimas Él las ve. Deje allí un papelito en 1 de Samuel y vamos al libro de los Salmos. Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Este es un salmo de David. David conoció a Dios de una manera tan personal. Y dice en el versículo 8: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Uy, David lloraba. Y mire, David era un valiente guerrero. David fue el que mató a Goliat. David era rey de Israel. David fue siervo de Dios. David fue escritor de muchos salmos. David fue profeta. David fue músico. David fue cantor. Pero David también lloraba, como usted y como yo. David también tenía situaciones difíciles, como usted y como yo. Y este hombre ora y le pide a Dios: pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma eran pequeños recipientes o frascos donde se guardaban líquidos valiosos. Usted sabe, cuando hay un líquido, hay agua sucia, ¿qué hacemos? La tiramos, no la guardamos en un frasquito. Esta agua sucia está con huevitos o gusanitos o larvas de zancudo, qué bonito, lo voy a guardar. No lo guardamos. No es algo precioso, no es algo bonito, no es algo lindo. O pasamos por un desagüe: ay, qué bonita esta agua, cómo huele de asqueroso, pero la voy a guardar en mi frasquito de perfume. No lo hacemos. Aquí vemos cómo David sabía que sus lágrimas eran preciosas para Dios. Repito, la redoma eran recipientes pequeños donde se guardaban líquidos valiosos. Hermano, nada está desapercibido para Dios. Dios lleva un registro de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras risas, pero también de nuestras lágrimas. Como dice aquí: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Mire qué consolador esto. Dios lleva el registro de mis lágrimas. Tal vez a nadie le importan nuestras lágrimas. Tal vez, hermano, nuestras lágrimas pasan desapercibidas en este mundo, pero delante de Dios esas lágrimas son valiosas. Aunque otros no nos comprendan, aunque otros no compartan nuestro dolor o no comprenden nuestro dolor, Dios sí lo comprende. Hermano, qué especial el Dios que tenemos. Qué especial el amor y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Qué paciencia, qué gracia. Cómo ama Él al ser humano tan débil y tan frágil. Porque siempre se los he dicho, es que el ser humano desde que nace llorando.
Nunca nacemos carcajeándonos, nunca nacemos, hermano, haciendo otra cosa, nacemos llorando. Y en la vida, aunque reímos, gozamos, hay tantos motivos, hermano, de gozo, de alegría, que a veces no los valoramos también, pero también hay motivos para llorar. Pero como cantábamos hoy, estoy aquí porque te necesito. Cuando doblamos nuestras rodillas, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, cuando derramamos nuestras lágrimas delante de Dios, ahí le estamos diciendo: Dios, aquí estoy porque te necesito, aquí estoy porque soy débil, aquí estoy porque soy frágil, aquí estoy porque sin ti mi vida es una miseria, aquí estoy porque sin ti no puedo vivir. Ay, hermano, qué maravilloso es eso, qué maravilloso es eso. Para Dios, nuestras lágrimas entonces son importantes. Él no desprecia ni desecha al humilde, y eso lo vamos a leer más adelante. Lo que hoy es dolor, mañana puede convertirse en testimonio de la fidelidad y la misericordia de Dios. Las cosas por las que hoy oramos, mañana pueden ser una gran victoria. Pero mira entonces, regresando al 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10, espero que haya dejado ahí un papelito. 1 de Samuel 1:10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿De quién estamos hablando? De Ana, muy bien. Por eso me gusta tomar solo una historia para que se lleven esa historia en su mente y en su corazón. Versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Mire esa oración humilde. En la Biblia siempre vemos a los hombres de Dios, a los siervos de Dios, a los hijos de Dios orando con humildad. Jesús mismo orando: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, siempre en humildad. Pero vivimos en una época en la que la iglesia se ha desviado de la palabra de Dios y hoy está de moda: yo decreto, Señor, que tú tienes que, todavía le dicen, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Pero Dios no tiene que hacer nada, hermano, Él es el soberano. Pareciera que nosotros fuéramos como que Él fuera el genio de la lamparita de Aladino, como que Él fuera el mago y nosotros subamos la lamparita con la oración y Él sale y dice: ¿qué quieres que te conceda? No, hermano, ante Él hay que presentarnos en esa humillación. Ella le dice: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. No, tú tienes, Señor, que orar en mí porque yo te sirvo. No, sigue diciendo: y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, o sea, tu esclava. No es con la connotación de ahora que siervo, sierva, y aquel se siente con el pechito inflado: es que yo soy siervo de Dios. No, en la Biblia siervo no es de grandeza, sino es un título de esclavo de Dios. Y esta mujer le dice: te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. Una mujer que le amaba, que le obedecía, que lo tenía a él como Señor y dueño de su vida. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabello. ¿Qué significa eso de que no pasará navaja sobre su cabello? En el Antiguo Testamento, y no lo vamos a leer porque ahí se me acortaría el tiempo, en el Antiguo Testamento había un voto de consagración, se le llamaba. Alguien se consagraba a Dios por un tiempo y en ese tiempo se le llamaba nazareo, no nazareno, sino nazareo. En ese tiempo Dios mandó allá en la ley, en el Antiguo Testamento, que el nazareo, en el tiempo que él consagraba su vida para agradar a Dios, para servir a Dios, él no se cortaba el pelo. Esa era la señal de su nazareato, la señal de su consagración a Dios. Por eso, a lo mejor no voy a tomar otro tema, quedémonos en Ana. Entonces, aquí
Ella está diciendo que ella estaba pidiendo ese hijo, y si Dios se lo daba, ella lo iba a consagrar a Dios todos los días de su vida, y no pasaría navaja sobre su cabeza en señal de su consagración. Qué importante cuando uno medita en esta oración. Fíjese que es una oración sincera, es una oración perseverante, es una oración humilde, es una oración específica. Ella está pidiendo lo que realmente ella deseaba. Hermanos, nuestra oración debe ser específica, con motivos reales, con la expectativa de recibir. Fíjese que hay oraciones que nacen solo de labios, oraciones repetitivas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabo. Nada. Y ahí se pueden pasar 2 horas pensando en si la gallina puso huevos hoy. ¿Cuántas veces oraciones poéticas? Te doy gracias, Señor, por estos crepúsculos arrebolados del cielo que tú nos concedes. Y pura poesía para que otros oigan. Pero hermano, y con la mente ida, con la mente en otro lado. Pero qué importante que nuestras oraciones no nazcan de nuestros labios, sino de nuestra alma. Esas son las que realmente le agradan a Dios, cuando derramamos nuestra alma delante de su presencia. Ana derramó su alma delante del Señor, aunque nadie la comprendía, aunque para Elcana ella era una exagerada, aunque Penina la seguía humillando y se seguía burlando. Ahí estaba Ana en la presencia del Señor. Ella sabía que Dios sí la comprendería, que Dios sí la escuchaba. ¿Cuántas personas, muchas veces en el tiempo de lágrimas, no nos van a entender? Como ya dije anteriormente, pero hermano, como hijos de Dios, aprovechemos este medio de gracia que es la oración. Derramemos nuestro corazón delante de Él. Miren, en todas las religiones hay ritos religiosos y hay tiempos de ceremonia y tiempos de oración, entre comillas, donde se dice un rezo, donde se aprenden diferentes rezos. En cada religión hay diferentes rezos, diferentes oraciones. Pero en la Biblia nos habla de la verdadera oración, hecha de esos corazones lavados por la sangre de Cristo, de esos hijos de Dios, de esa gente que ama y teme a Dios. Oraciones que nacen del alma. Ana derramó su alma delante de Dios, y algo importante aquí, esa oración no fue una oración egoísta. A medida que vamos amando más a Dios, a medida que vamos madurando, a medida que la palabra de Dios va renovando nuestro entendimiento, nuestras oraciones van siendo transformadas. Ya nuestras peticiones dejan de ser egoístas o para suplir solamente deseos carnales. Ella le pide a Dios un hijo con toda humildad. Si te dignares. Y luego le dice, y cuando pide esto en humildad, el hijo que él pide sería para la gloria de Dios, sería para el servicio de Dios. Es importante para nosotros meditar los motivos por los que oramos, los motivos por qué quiero realmente la vida, por qué quiero realmente la salud, por qué quiero que cambie esta o aquella situación. ¿Por qué quiero su bendición? Realmente anhelo que la gloria de Dios sea manifestada a través de mi vida. Realmente deseo que su obra avance. Realmente deseo ser un instrumento útil para Él. Anhelo servirle. Anhelo que sea para su gloria. Porque la gente, hermano, vive pidiendo egoístamente. Señor, que me gane la lotería, Padre. Pero hermano, todo eso es por puro egoísmo. ¿Y cuántas peticiones se pueden hacer así? Quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Y aquí se le está hablando a la iglesia, no se le está hablando a los borrachos. Por ejemplo, imagínense un extorsionista capaz que ora: Señor, te pido que esto me salga bien y que no me descubran. Esas oraciones, ¿qué las va a escuchar Dios? Pero la gente toma a Dios a veces como un amuleto, o sea, saber qué piensan de Dios realmente. Pero mire, pues Santiago 4:3.
Leámoslo juntos. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí se nos habla a nosotros, porque muchas veces los motivos por los que oramos no son motivos agradables delante de Dios. Así vive la gente en el mundo y así viven muchos cristianos. Recuerdo que un pastor siempre cuenta esto de un hermano que no llegaba a la iglesia y le decía: hermano, por favor, ayúdeme a orar, que Dios me dio mi carrito para que pueda venir siempre con mi familia. Está bien, hermano, vamos a orar, le dijo el pastor. Y que si Dios le concedió el carrito al hermano. Y mire, hermano, estaban a la hora del culto y ¡fum! Pasaba el carrito. Y ¡fum! Pasaba el carrito. Ya que para buscar a Dios ni que nada, para irse a pasear, para no darle el lugar al que Dios es digno. Y hermano, así nos pasa muchas veces. Es importante que meditemos: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero lo que estoy pidiendo? Esta mujer estaba pidiendo este hijo para la gloria de Dios. Regresemos a 1 de Samuel. Les repito este texto de Santiago 4:13: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Egoístamente, siempre somos egoístas en todo se nos nota el egoísmo. Solo Dios que nos tiene paciencia, hermano. Pero mire, pues 1 de Samuel 12, ella pone su petición delante de Dios, que sea para la gloria de Dios. En el versículo 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, o sea, por borracha. Miren, sí que fue incomprendida totalmente. Imagínense que usted viene a la iglesia derramando su corazón con aquel dolor del alma, y usted está ahí y del dolor ahí orando en voz baja, derramando su corazón, y que todavía llegue el pastor: mire, usted está borracho, mejor sálgase. Así estaba esta situación. Él la tuvo por borracha, porque ella estuvo ahí largamente llorando, hablando con Dios, orando, hablando. Y dice, versículo 14: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Hasta regañada salió ahí: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, angustiada. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Gloria a Dios, hermano, que así podamos nosotros, después de orar: ya derramé mi alma delante de Dios, ya derramé mi corazón delante de Dios, ya hablé con Él. Ay, hermano, qué precioso es la oración, de verdad. Es un tesoro tan precioso que la iglesia no lo valora. He derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, por eso estaba ella en aquel silencio, en aquel lloro, en aquella presencia de Dios, allí en humildad. Qué precioso es cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, y quiera Dios que nos lleve a más experiencias así. Recordemos, nuestras lágrimas son una oportunidad para acercarnos a Dios. Volvamos nuestras lágrimas en motivo para orar, en motivo para acercarnos a Dios. Mire el versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más
triste. Qué precioso. Mire, muchas veces en la vida, muchas veces como cristianos, vamos a pasar experiencias así. La situación aquí no había cambiado. Ella estaba en la misma situación, no podía tener hijos, su realidad era la misma, pero ella salió diferente. Ella ya no estuvo más triste, ella ya tuvo hasta apetito. ¿Cuántas veces podría testificar yo y tal vez usted de situaciones en las que hemos llorado, hemos derramado nuestro corazón delante de Dios y la situación no ha cambiado, pero Dios nos ha dado una victoria interna, Dios nos ha dado consuelo, Dios nos ha dado su gracia y ya no nos levantamos igual? Es precioso, hermano, es precioso realmente. Lo hemos vivido y que Dios nos conceda vivirlo muchas veces. Muchas veces es así. Usted está afligido, triste. A veces incluso usted puede venir a la iglesia mal. Solo Dios sabe lo que usted está viviendo. Y ora delante de Dios y sale diferente. La situación no ha cambiado, pero usted sale diferente. ¿Cuántas veces usted está ahí en su casa, solito, solita, y de repente tiene aquella tristeza, aquella ansiedad, aquella aflicción, y viene y dobla sus rodillas y comienza a hablar con Él? Y tal vez no salen palabras, como les decía, hace poco les decía eso. ¿Cuántas veces el dolor es tan grande que de verdad no salen palabras, solo llanto, ahí derramando el alma delante de Dios? Y qué precioso saber, como meditamos hoy, que nuestras lágrimas no pasan desapercibidas para Dios, que Él tiene un registro de mis lágrimas, que Él oye mi oración. Y repito, Él ahí nos fortalece y nos consuela. Tengo la experiencia de muchas situaciones que no cambiaron y pasó lo que yo no quería que pasara, pero ya tuve la fortaleza interna para transitar eso que yo no hubiera querido pasar. Otras veces Dios ha hecho milagros y Dios ha cambiado las situaciones, sea una o sea la otra, la gloria es para Dios. Sea una o sea la otra, experimentamos esa ayuda y esa gracia de Dios. Por eso vale la pena de verdad derramar nuestro corazón delante de Dios. Entonces esta mujer experimentó primero la victoria interna. Y hermano, créame, siempre que atravesamos tiempos difíciles, lo primero que necesitamos pedirle a Dios es: Señor, dame la victoria interna para pasar esto, dame la victoria interna para enfrentar esto, dame tú esa victoria interna, porque hermano, de nosotros olvídese, no hay victoria interna, no hay nada, si somos débiles, somos frágiles, pero Él da la victoria interna. Versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Qué hicieron? Adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Samuel significa Dios oye o escuchado por Dios. Le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Mire qué testimonio, mire qué experiencia la de esta mujer. Y en el versículo 26 dice la Biblia que ella esperó que el niño creciera un poquito y ella misma lo llevó al templo. Ella no se olvidó de la promesa que había hecho a Dios, del voto que había hecho a Dios. Versículo 26. En el 24 dice que el niño era pequeño. 26, y ella dijo, diciéndole a Elí, el sacerdote: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Aquí ya va con el testimonio. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Gloria a Dios. Muchas veces, por eso les digo, debemos orar con oraciones específicas. Debemos presentarnos delante de Dios con oraciones específicas para tener testimonios específicos.
por esto oraba y Dios me lo concedió. Por esto lloré y Dios me lo concedió. Y si Dios no me lo concedió, por esto oré, pero Dios me fortaleció. Es que Dios es grande, hermano, Dios es fiel. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Mira el 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. A mí me impacta tanto esto, hermano, porque ella dio lo más querido. Imagínense cuántos años esperó que naciera Samuelito. ¿Cuántos años sufrió porque era estéril y no tenía un hijo? Y ahora ella ahí podemos ver el amor que Ana tenía para Dios. Ahora ella se despoja de lo más querido, porque Samuel era de la tribu de Leví. Y entonces los levitas eran los que servían en el templo, y ella va y lo dedica a Dios para el servicio de Dios como levita. Piensa, hermano, ¿cómo? Es que no podemos ni entender cómo ella arrancó lo más precioso y lo entregó por amor a Dios. Qué amor realmente para Dios. El cristiano de ahora no quiere renunciar ni al pecado por amor a Dios, no quiere renunciar a cosas vanas por amor a Dios. Ella está entregando ahí a su hijo para que le sirviera a Dios. Y Dios, mire el amor de Dios. Dios entregó a su hijo, pero no para algo agradable para Jesucristo, para morir por nosotros los pecadores. Qué amor el de Dios, entregar lo más amado por amor a nosotros. Pero mire, ella lo dedicó a Jehová todos los días que viva. Y dice, y adoró allí a Jehová. No se puso a llorar, ¡ay! Y ahora lo voy a tener que dejar a mi Samuelito. ¡Ah! Adoró a Dios, porque sabía que Samuel estaba en las mejores manos, porque sabía que Samuel iba a hacer lo más grande que un ser humano puede hacer en este mundo, que es servirle a Dios. Usted debería de dedicar a sus hijos a Dios, debería decirle, Señor, que mi hijo, que mi hija te pueda servir, que sean para ti. Pero mire, esta mujer cumplió su voto, cumplió su promesa. Y esto es tan delicado, hermano, y es importante aprovechar que estamos hablando acerca de esto. Qué delicado es hacer promesas a Dios. ¿Cuánta gente dice, si tú me das un trabajo, Señor, yo te voy a servir? Si tú me sanas, Señor, yo voy a predicar. Si tú haces esto, Señor, ¿qué? Y Dios, hermano, Dios les responde y nunca más se les mira. Y quiero que leamos en Eclesiastés 5:4, aunque no es el tema principal, venimos a aprender la palabra de Dios. La palabra es luz para nuestras vidas. Eclesiastés 5:4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Y mire, dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mire lo delicado que es prometer, porque repito, eso se enseña mucho y mucha gente lo hace. Señor, si tú me das, si tú haces, si tú libertas, yo te prometo. Y piense, y aquí dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Si realmente deseamos algo, Señor, concédeme que si tú me respondes, yo pueda entregarte esto a ti, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, porque repito, que nuestras oraciones no sean egoístas, solo para autocomplacernos a nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Pero cuidado con esto, y cuánta luz recibimos en la palabra de Dios, y podemos enseñarles a otras personas que caen en eso, de prometer y prometer, y repito, la mayoría no cumplen. Es que lo hemos visto por años, no cumplen. Pero eso trae la ira de Dios, como acabamos de leer. ¿Por qué vas a hacer que Dios? Pero miren, entonces regresemos a 1 de Samuel, capítulo 1.
Esta mujer entonces dedica su amado Samuelito a Dios, adoró allí a Dios y se fue a su casa. El capítulo 2 de Primero de Samuel, si usted desea, lo lee en su casa, dice Cántico de Ana. Mire, hermano, allí Ana habla y es una palabra tan especial de que Dios usa a Ana, incluso a ella hasta profetiza acerca de Jesucristo. Pero luego, ya en el capítulo 2, versículo 11, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, o sea Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Versículo 18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año. ¿Cada cuánto miraba a su hijito? Cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Pero miren, versículo 20: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mire el milagro que Dios hizo. Ana era estéril, no podía tener hijos, pasó años sin tener hijos. Cuando por fin le da un hijo, ella se lo dedica a Dios, a Samuelito. Y ahora Dios en su misericordia le da 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y si usted lee el libro de Primero de Samuel, este jovencito Samuel fue hecho profeta de Dios, fiel profeta de Dios. Fue juez en el pueblo de Israel en lugar de Elí. Y cuánto de este anciano llegó a ser anciano, el anciano Samuel, pero aquí lo vemos de niñito. Hermano, que nuestras lágrimas se conviertan en motivo de oración. Leamos para terminar Salmo 51, 17. Leámoslo juntos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios, lo que a Dios realmente le agrada, no es que traigamos miles de quetzales, como la gente en la actualidad le saca dinero a la pobre gente, le saca carros, le saca casas. Trae tu pacto con Dios, trae tu... Pero miren, los sacrificios de Dios, la ofrenda principal, lo que le agrada a Dios, son el espíritu quebrantado, no ese corazón orgulloso, no ese corazón altivo, no ese corazón que se siente superior a los demás, o ese corazón que siente que se las puede todas porque él tiene una super fe. No, el corazón quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ese que reconoce su necesidad de Dios, ese que llora delante de Dios, ese que sabe que lo necesita, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Claro, la humillación abarca muchas cosas, ese es otro estudio, ya lo tuvimos hace muchos años. Tal vez vamos a estudiar un poco acerca de las características de un corazón realmente humilde. Pero en cuanto al mensaje de hoy, la humildad es reconocer que yo sin Dios no puedo. Humildad es reconocer que lo necesito, orar delante de Él, derramar mi corazón delante de Él, y que mi vida sea para su gloria y para su honra. Que mi oración sea no con motivos egoístas o de orgullo, sino que todo sea para la gloria de Dios.